dice que en realidad se juntan para la foto y que cuando se reúnen no obtienen absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Vamos a hablar con un Moyano, pero no estamos hablando de Pablo, sino de Facundo, para poder conversar de este y otros temas. Facundo, el Chino Leunis, el Pollo Álvarez, María Belén Ludueña y todo el equipo de Poco Correcto te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias bien. por la invitación. ¿Cómo ves la relación en este momento entre el gobierno y la CGT? Bueno, es tensa naturalmente por la situación de la microeconomía. La CGT viene con un reclamo histórico de ganancias, más allá de la inactividad notoria que tuvo durante todo el proceso de gobierno de Alberto Fernández, que en su momento también lo dije, antes de mi renuncia a la Cámara de Diputados. El tema ganancias es un tema que está latente en el reclamo de la CGT anterior a esta conducción actual y que de hecho hasta el propio Javier Milei, cuando fue diputado, con su discurso libertario en contra de la imposición e inclusive participando Javier Milei de una marcha en el 2018 convocada por Hugo Moyano para reclamar en contra del impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto al trabajo se lo denominaba. Por lo tanto, cuando vota a favor, hoy resulta contradictorio, más allá de las necesidades fiscales, de las negociaciones, ¿no? Porque acá es cuando tal vez el discurso antipolítica o antiestado, cuando sos jefe de Estado y necesitas los recursos, entra en contradicción con la realidad y lo dialéctico. Me parece que en este caso el presidente Javier Milei y el gobierno en general sostiene una contradicción andante, ¿no? Porque votó el propio presidente a favor de la quita del impuesto a las ganancias, que yo creo que es justificada. A ver, se hizo durante la campaña, eso también puede ser un acto de oportunismo, pero más allá de los oportunismos, más allá de lo que... A ver, fue lo que fue, se quitó el impuesto y el expresidente, perdón, el en ese entonces diputado, ahora presidente, votó a favor de la quita del impuesto. Por eso la CGT mantiene una postura dura respecto a esto. Facundo Moyano, Belén Ludueña te saluda. ¿Cómo andás? ¿De qué lado te pondrías si hoy formaras parte de la CGT? ¿Del lado más dialoguista o del lado un poco más disruptivo como suele estar tu hermano Pablo Moyano? Respecto sobre todo a lo que está ocurriendo en el contexto, ¿no? País. Primero, gracias por la pregunta y lo de hermano, porque yo quiero aclarar esto. No hablo como muchas veces se denomina, sé que ninguno de ustedes, porque son todos respetuosos, considero como muchos de los periodistas con los que hablo, hablan del clan. Y yo creo que en este caso no tenemos que analizar ni al peronismo como uno solo, ni a los moyanos como una corporación familiar que actúa de diferente manera. Yo te puedo dar una opinión como dirigente. Yo soy un hombre de diálogo, siempre lo fui, tuve una tarea sindical en su momento, estuve 10 años en la Cámara de Diputados, renuncié porque entendí que era un ciclo cumplido, personal, aparte de las diferencias profundas que tuve con el gobierno anterior, pero sin dudas estaría en una posición de reclamo. Ahora, estar en una posición de reclamo no implica que no haya un diálogo, que no haya una instancia donde uno pueda materializar el pedido concreto del reclamo, que es un reclamo totalmente justo y necesario, ¿no? Para trabajadores que vienen sufriendo no solamente con el impuesto inflacionario hace años, sino también con el impuesto a las ganancias. Facundo, pero ¿cómo es tu relación actualmente con tu hermano, en lo personal, más allá de lo que puedan pensar igual o distinto en la política? Es natural la pregunta, pero como yo estoy hablando en términos de dirigente político, de dirigente gremial, y entiendo que es necesaria y a ver, propia la pregunta para un periodista de hermano, no juzgo al hermano, digamos, sino a los dirigentes, y voy a hablar como dirigente. Facundo, acá la pregunta no va como deshonor, Facundo. A mí me preguntan por mi hermano y respondo perfectamente. Quiero que entiendas eso por las dudas, por si queda picando, como si desde acá dijéramos como un deshonor hablar de Pablo, que es tu hermano en este caso. Quiero que quede claro eso, simplemente. No, en ningún momento yo pronuncié la palabra ni honor ni deshonor. Simplemente dije que voy a opinar como dirigente político y no voy a hacer consideraciones respecto al lazo familiar.
Ahora, no, pero por ejemplo, político está a su lado. En las últimas horas lo denunciaron, justamente estarás al tanto, lo denunciaron por extorsión a Pablo Moyano, Facundo del Gaiso, de la coalición cívica, por este conflicto que están teniendo con la ciudad de Buenos Aires, la recolección de residuos. Bueno, ¿qué opinión te merece eso? Creo que es una situación de tensión que nos obliga a todos los que tenemos conocimiento de causa de conflictos gremiales y que hemos sido parte de organizaciones sindicales. Yo he sido parte durante mucho tiempo de organizaciones sindicales, después con mi proyecto de democracia sindical, obviamente planteé algo que tal vez generó un poco de polémica, que es limitación de mandatos, democracia sindical, pero creo que este conflicto, como otros tantos que pueden llegar a venir, porque estamos en una situación de pérdida de poder adquisitivo, de problemas en la microeconomía, tal vez solucionen temas de la macro, pero problemas en la micro, me parece que esto nos tiene que dar lugar, o por lo menos a mí me da lugar, a plantear temas como democracia sindical, digo, porque hay algún momento más allá de ser opinólogo o opinar de determinada situación, obviamente es la situación que está latente, presente, pero digamos, hay que plantear soluciones a determinados problemas. La democracia sindical yo la planteé, tengo acá el número de expediente, en el 2015. Después Milei habló en la Asamblea Legislativa de esto. La adecuación laboral es otra cuestión que tenemos que discutir. La precariedad laboral es una cuestión que tenemos que discutir. Entonces me parece que toda esta situación de conflictividad, que seguramente otra cosa que tenemos que discutir, y lo he hablado con dirigentes, inclusive con Hugo Moyano, son las formas. Las formas, a ver, el conflicto del gremio, obviamente no voy a meter en una cuestión gremial, porque no soy parte de camioneros, y esto también lo quiero aclarar, porque siempre recibo el che, ¿por qué no haces esto con camioneros? Claro. No soy camionero, nunca fui camionero, no soy parte, no tengo relación institucional. Obviamente está la relación de parentesco y la pregunta es natural. Ahora, yo creo que hay que empezar a definir cuáles son las formas de protesta. Y en esto quiero ser totalmente claro. ¿Sentís que la gente se cansa un poco? El derecho a la huelga, Facundo, el derecho a la huelga, cierro esto, el derecho a la huelga, y esto lo dije desde que soy diputado, desde que fui diputado nacional a los 26 años y juré por la Constitución Nacional. El derecho a la huelga por el artículo 14 bis es abstenerse de trabajar. Todo lo que sea por fuera de eso, y en esto quiero ser claro, y no refiriéndome solamente a este conflicto, a cualquier conflicto. Pero no es un conflicto abstenerse de trabajar. Porque todo lo que vaya por fuera de eso quedará en el debate o en el análisis, y en este caso, si la justicia tendrá que definir alguna cuestión, quedará la justicia. Yo no soy parte del Poder Judicial y me parece que intrometerme, más allá que hoy no tengo cargo público, sería ir más allá de mis facultades. ¿Vas a tener, son tus aspiraciones, presentarte? Me parece que justamente el problema de la política y de lo que fue derrotado culturalmente y electoralmente fue siempre supeditar todos los cargos. Por eso, no por ponerme de ejemplo, pero sino hay mucha gente que trabaja en política y no necesariamente trabaja para cargos, dije, bueno, listo. Acá no es cuestión de cargo, acá es cuestión de discutir un proyecto. Creo que siendo oposición al gobierno, que no es una mala palabra ser oposición, no quiere decir obstaculizar, ni extorsionar, ni nada por el estilo, se gana con propuestas. Por eso yo digo, ¿hay un conflicto? Bueno, 3 propuestas. Democracia sindical, adecuación laboral y discutir las formas de llevar adelante cualquier tipo de conflicto que naturalmente se va a dar en un periodo de recesión. A ver, porque tengamos en cuenta que va a haber recesión, hay pérdida de poder adquisitivo, no de ahora. A ver, yo no es que estoy hablando ahora. Muchos dicen cuando me escuchan, ¿por qué no lo dijiste antes? Yo ni bien renuncié a la banca antes de la derrota histórica del peronismo en el 2021, dije exactamente todos los problemas que naturalmente después se profundizaron por tener una gestión totalmente ineficiente. Ahora, están acomodando la macroeconomía, están habiendo deficiencias en sectores medios que están perdiendo poder adquisitivo naturalmente por una recesión que no tengo demasiada expectativa de que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Facundo, recién, hiciste mención a que no te gusta que utilicen la palabra clan para hablar de tu familia. Quería saber si vos le ves como un aspecto despectivo a ese término, el término de plan, si en algún punto te sentís en las antípodas de algunos miembros de tu familia. Porque, por ejemplo, recién hablaste
de tu papá como Hugo Moyano, ¿no? Te gusta hablar de los miembros de tu familia quizás por nombre y apellido y no con el parentesco, como recién también hablabas de tu hermano. ¿Cuál es la relación hoy con tu papá, con Hugo Moyano, a nivel personal también y a nivel dirigencial, por ejemplo? Estuve reunido hoy a la mañana con Hugo, digamos, como te dije al principio, estoy hablando como dirigente político, como un hombre que actúa en la política. La cuestión personal me parece que es algo que tal vez en otro ámbito, ¿no? Y más justamente cuando estamos tratando un tema de un conflicto serio, de un conflicto o de conflictos que se pueden llegar a venir con una tensión que hay naturalmente por una situación de recesión. Facundo, o sea, desde tu lugar de... Sí, cómo no. Un gusto, Virginia, saludo. Vos lo que querés decir es, puedo tener mis diferencias o similitudes, uno es mi papá, uno es mi hermano, los acompaño cuando considero, dejo de hacerlo también porque los has criticado en otra oportunidad. En este conflicto en sí, ¿considerás que es... que está bien el reclamo por parte de los que hoy forman tu familia, aunque vos los quieras, digamos, nombrar desde el lugar más trabajador? No, lo nombro desde el lugar político, ¿no? Porque es una entrevista política. Ahora, si es una entrevista personal, digamos, usted tiene la facultad de preguntarme por lo personal. Yo tengo la facultad de responder. No, pero no es que me enojo, no, para nada. Lo que yo digo es, sí, a ver, clan es una cosa que... Si vamos a la organización digamos, primitiva de las familias, clanes, digamos, es algo como sí, un poco, digamos. Y aparte, esto que sí lo quiero dejar claro. A ver, yo tengo mi opinión propia, mi pensamiento propio, y hablo por mí, y lo dije también en muchas oportunidades, ¿no? Cada uno se hace cargo de sus acciones, de sus decisiones, de sus dichos o de sus insinuaciones. Me parece que yo no puedo responder por los demás. Cada uno tiene la edad suficiente y los recursos necesarios para defenderse por sí solo. Yo no estoy hablando en nombre de un... Yo no entiendo, ¿no? Yo te fui claro, creo que fui claro, dije, hay que discutir las formas de llevar adelante los conflictos porque estamos en una era diferente donde hay necesidades diferentes. En cuanto a estoy hablando de todos. Claro, okay. Estoy hablando de todo. Estoy hablando de este conflicto en particular y estoy hablando de todos los conflictos, digamos. Naturalmente, digamos, si tenemos un conflicto que afecta a determinada cantidad de ciudadanos, digamos, hay que repensar, digamos, las formas de reclamo, por más que el reclamo sea totalmente legítimo. A ver, el reclamo de ganancias es totalmente legítimo. Si tuvieras que posicionarte en un partido político hoy en día, viste que es muy dinámico esto, viste, de repente yo puedo sentir que tenés una inclinación justicialista, peronista y demás, pero es mi mirada. Hoy en día te sentís representado por algún partido político, sentís que hay alguna vertiente que es representativa que podrías unirte, o estás pensando más en la individual, en principio, de generar tu propio movimiento y lograr después persuadir al resto? Es una buena pregunta. Nunca ningún objetivo puede ser individual. Nunca puede ser del ego, nunca puede partir de una cuestión personal. Siempre tiene que ser una cuestión colectiva. A ver, yo no me siento hoy identificado con ningún partido político porque creo que ningún partido político expresa una plataforma o un proyecto de gobierno. A ver, decir que hay que bajar la inflación, que hay que tener superávit fiscal y superávit comercial, eso no es un proyecto político, eso te lo puede decir cualquiera. Como dijo muchas veces el vocero presidencial, que se cansa de citar a Néstor Kirchner en su discurso inaugural cuando hablaba de que la inflación perjudicaba a los más débiles, de que había que lograr el déficit, el superávit comercial, el superávit fiscal, y que de hecho lo hizo. Por eso, en su momento, irónicamente, se comparaba con el gobierno de Néstor Kirchner y decía que habían sido mejores. Ahora, personalmente, con el peronismo, lamentablemente, a ver, yo no tengo el peronómetro, creo que nadie lo tiene. Hay algunos que se lo arrogan, que creen que lo tienen. Yo me considero, a ver, en cuanto a principios y demás, a ver, yo creo en que el Estado tiene que tener un rol y creo que el mercado tiene un rol, obviamente. Es lo decía Bukele cuando hablaba de la microeconomía y de la macroeconomía. Digamos que hay gobiernos que creen que corrigiendo la macro resuelve la cuestión, pero se olvidan que la necesidad imperiosa, digamos, de los sectores más bajos
tienen esa necesidad natural de progreso, de trabajo. Entonces, y los que se ocupan solo de la micro, desordenan la macro, como nos ha pasado, digamos, el gobierno anterior emitía, llegó un punto que tuvimos más inflación que Venezuela y tuvimos el impuesto inflacionario que creo que terminó siendo una de las peores cosas que nos pasó en mucho tiempo. Ahora, ya que lo estás trayendo a la mesa a Bukele y que es uno de los referentes, digamos, del presidente Javier Milei, ¿te sumarías al gobierno nacional como hicieron, por ejemplo, otros peronistas, Daniel Scioli, si te convoca el presidente para formar parte? ¿Te gustaría? Si me sumara al gobierno no sería peronista, por lo tanto no, me sumaría. Pero hay algunos peronistas que se han sumado. Bueno, Daniel Scioli es uno de ellos. Por eso te digo, te nombré él porque porque es así, ahí vamos a entrar en una discusión, digamos, más allá de la excelente relación que tengo con Daniel, digamos, tampoco lo voy a juzgar por las decisiones personales, pero no tomaría la decisión de Daniel, tampoco tengo el contexto de Daniel, ni tengo la necesidad de ocupar ningún cargo, digamos. Esto, y desde que asumió... si hago política no es para ocupar un cargo. Y desde que asumió es para estar en un proyecto en el que crea. ¿Hablaste con Milei? No sé, puede ser por teléfono, te no, ni hablé ni lo conozco. ¿No lo conocés? Ni hablé ni lo conozco. ¿Y te gustaría conocerlo? Lo crucé un día en un bar, me saludó, pero no... No, la verdad que no tengo intenciones. Obviamente, si hay hablo con algunos funcionarios del gobierno, naturalmente, porque tengo incidencia en la actividad de las concesiones viales y, por lo tanto, estamos ahora con muchas trabas que ya vienen de antes, con empresas que están en la órbita de empleo público, que tienen limitaciones para negociar paritarias. Trabajamos conjuntamente con directores, trabajo también con la Cámara de Concesiones Viales que se está conformando y la verdad que eso me hace tener relación con muchos sectores del gobierno. Pero transporte, Guillermo Franco. Si no te sentís identificado con ningún partido y recién decís no lo hago para ejercer un cargo, sino para estar en un proyecto en el que crea. ¿Con quién te ves entonces, digamos, en un partido nuevo o con determinado por ahí político puntual? Porque recién hablaste de la emisión, haciendo referencia al gobierno anterior. Digo, de alguna manera, lo bueno es que sos objetivo y si tenés que criticar, criticás a cualquiera, digamos, desde tu pensamiento y eso está bueno. Sí, no le debo nada a nadie. Me parece que para hablar con libertad lo mejor es no deberle nada a nadie. Y en política, lamentablemente, durante los últimos años siempre se ha hecho política sin intentar disminuir a ningún dirigente político, pero se ha premiado a los que siguen una línea de obsecuencia. La verdad que no estoy dispuesto a hacerlo, no lo hago ni siquiera con los dirigentes más cercanos, inclusive hasta con mi padre, digamos, y no lo voy a hacer con nadie, digamos, porque ¿lo vas a hacer solo? No creo que sea nunca solo. Siempre hay gente con la que se puede trabajar y de hecho estoy trabajando con un montón de intendentes que no piensan y no están alineados ni con la Cámpora ni con el PJ, que es un instrumento totalmente grey, otros intendentes que tal vez hablo con gobernadores. Digamos, tenemos una postura de disidencia en un montón de cuestiones, fundamentalmente la falta de proyecto político. A ver, la discusión es de proyecto político, por eso yo cuando me hablas de tal acontecimiento que tiene, digamos, conocimiento público, yo te digo, ahí te tiro 3 propuestas: democracia sindical, adecuación laboral y discutir las formas de realizar las medidas de fuerza. Son 3 cosas que yo tengo para discutir. Digamos que no es que las tengo porque no, las presenté, las llevé adelante, digamos. Eso me parece que es la política. Quiero hacer un punto ahí porque vos decís discutir las medidas de fuerza. Algunos dicen que a través del protocolo antipiquete impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de alguna manera se empieza como a generar una grieta, a demonizar a los gremios. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué pensás? ¿Y qué medidas de fuerza proponés vos? Claro. ¿Quién me está hablando? Belén, perdóname. Belén. Mirá, yo recién te definí, en realidad te lo dije desde que tengo la misma postura, desde que juré como diputado nacional en el 2011 y juré por la Constitución. La Constitución Nacional es clara, habla en el artículo 14 bis del derecho al reclamo, del derecho a la huelga particularmente, que es algo que se compiló de la Constitución del 49, y el derecho a huelga es abstenerse de trabajar. Todo lo que vaya por fuera de eso, digamos, en algunos casos es discutible y en algunos casos directamente es
decir esto no va porque no es legal o no es constitucional directamente, digamos. Si yo fui diputado y juré por la Constitución, digamos, hay que hacer respetar la Constitución. Pero, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Te referís cuando decís que es el derecho a no trabajar, a que estás en contra de que se manifiesten? No, a ver, manifestarse es un derecho, digamos, estaríamos yendo en contra de los derechos internacionales, de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Para que quede claro, la Argentina tiene una historia... La Argentina tiene una historia de derechos, de una historia sindical importante, y creo que, a ver, todos se han manejado negociando con gremios. Los gremios están acostumbrados a negociar, estuvieron mucho más tiempo siendo parte de la pelea por vuelta de la democracia que otra cosa. Por eso digo, las posiciones radicalizadas y sobreactuadas a mí no me van. Digamos, por eso fui claro cuando fue el primer paro de la CGT, lo que pensaba. No digo que no haya contexto para hacer reclamos, porque los hay y hay muchos. En nuestra actividad hay mucho contexto para reclamos, hay pérdida de poder adquisitivo, quieren dar un premio en vez de dar un porcentaje y eso te hace quedar atrás de la inflación y eso afecta al consumo. Bueno, estamos atravesando un proceso de recesión que no creo que se solucione a corto plazo. Ahora, si nosotros como dirigente político no tenemos la responsabilidad de plantear los reclamos de una manera, digamos, racional dentro de la ley y de la Constitución y que no perjudique a otros trabajadores, me parece que estamos fuera de una discusión de la realidad. Facundo, estaba pensando, imaginando un asado de domingo en la casa de los Moyano. ¿Hablan de política? Nosotros a veces, no, porque es curiosidad, me da de verdad, lo digo como ciudadano. Se habla de política, vos decís democracia sindical. Vienen con la tabla, Hugo, te sirve el coso. Hablemos, escúchame, viejo. No, porque digo... Saca la tablet. Claro, saca la tablet y empieza. Sale porque... O de repente eran independientes, yo qué sé, viste, cosas de familia, pero lo que digo es, ¿surge la charla familiar o está vedado el tema? O hay un chico, pase, o se levanta una mujer de la familia y dice, corten con esto. No sé, ¿se juntan? Digo, ¿hay un asado familiar? Hay asado, hay juntada de hermanos, de familia, de todo. Aparte de una familia que no estamos en todos los rubros, claro. Fútbol, política. Por eso, es para hacer un programa, para transmitir en vivo. La mesa. Pablo decía, hasta espectáculo, decía Pablo en un momento. Obviamente no hay acuerdos en muchas cosas, o no hay coincidencias en muchas cosas, pero me parece que respetar la postura del otro va en algo que es valorable de cada uno, ¿no? Yo estoy súper agradecido a mi padre, primero por darme la vida, después por darme la posibilidad de construir políticamente, digamos, algo. Digamos, yo fui dirigente deportivo, lo sigo siendo, digamos, porque uno más allá de no ser presidente de un club, digamos, fui 2 veces presidente de un club, digamos, tuve incidencia, participé activamente de la Asociación de Fútbol Argentino, construí una organización sindical, planteé un montón de proyectos durante los 10 años que estuve en la Cámara. Lamentablemente muchos no se discutieron, pero bueno, creo que siempre es el momento. Los que te dicen que no es el momento para discutir las cosas es que no quieren discutir nada. Me parece que por ahí pasa la política real. Hay que discutir las cosas. Y hay que animarse también a decir lo que le molestan, sea quien sea. Tal vez, yo digo democracia sindical y soy la oveja negra del sindicalismo, Facundo, digamos. Pero bueno, pero hace falta. ¿En ese asado familiar estarías más cerca de Hugo que de Pablo? Porque son distintos. Pero, a ver... ¿Lado decís? Le metemos chimichurri al asado. Al lado de la 150%, 200% al lado de Hugo, pero no, creo que no. 200% al lado de Hugo, dice, es un título. 200% al lado de Hugo, creo que de eso no hay discusión, es el dirigente sindical, social más importante, digamos, y esto se puede tomar como subjetivo, pero es la realidad. Para el que le guste y para el que no le guste, para el que lo critica o para el que lo quiere, pero es el dirigente sindical más importante de las últimas décadas, te diría, y comparable con los grandes dirigentes sindicales de la Argentina, que tiene una tradición sindical más que importante. ¿Y Pablo va camino a eso? Eso lo tienen que... Te quiero arruinar el asado eso lo tienen que analizar.
Eso lo tiene que analizar la sociedad y los trabajadores. Me parece que todo está a la vista, todo está a la vista. No hace falta una opinión que se puede evaluar como subjetiva. Yo ya dije claramente, pienso de una manera, claramente está a la vista que no pensamos igual, que no tenemos la misma manera de proceder, que no tenemos la misma manera de actuar, pero respeto, obviamente, pero no comparto. Es valioso el debate, de todas maneras, es muy valioso. Facundo, me gustaría hacerte dos consultas. Una tiene que ver, si tenés ganas de responder como futbolero que sos, ¿qué opinás de la situación y cómo se manejó todo el tema de Enzo Fernández, los cantos, toda la polémica que hubo en el gobierno? Y también aparte te quiero preguntar por el DIPI, que se sabe que va a comandar un programa para artistas emergentes y se dice que va a cobrar un sueldo de 1,5 millones de pesos. ¿Qué opinás sobre esas dos cuestiones? Lo primero, creo que no está mal, digamos, el llamado de atención respecto a más allá de que uno lo puede interpretar, y yo soy recontra futbolero, los cantos, digamos, creo que también merece una responsabilidad, pero bueno, la euforia llevó a repetir una canción que se hizo, digo, parte, nosotros somos muy futboleros, muy hincha de las hinchadas, digamos, y bueno, tomó eso, pero creo que Enzo hizo lo correcto, tuvo una sanción de su club y pidió disculpas. Sus compañeros, digamos, que afrodescendientes lo disculparon, no sé qué proceso tendrá, y me parece que más allá del impacto que puede tener el fútbol, que es muy grande, no puede trascender a una cuestión deportiva, no puede ser una cuestión diplomática. No puede ser una cuestión diplomática. Y no podemos, digamos, los dirigentes políticos agarrarnos de eso, ¿no? A ver, yo tengo una mirada particular, digamos, la Argentina fue un país colonizado, pero digamos, en la Argentina tampoco hay ningún apellido nativo, ¿no? Digamos, hay un 2,6% de población nativa argentina. Después son todos apellidos italianos, españoles. Es lo que dijo Villarruel. Bueno, McAllister, pero digamos, nosotros, pero hubieron, bueno, otros procesos, digamos, que también son totalmente discutibles, ¿no? Campaña del desierto, el propio, digamos, gobernadores que yo reivindico, como Rosas, digamos, tuvieron determinado desempeño justamente yendo en contra a ver, el norte de la Patagonia, La Pampa, la campaña de Rosas, significó directamente la pérdida de muchas vidas de nativos, digamos. Y con esto no quiero llevar a una discusión, pero digamos, me parece que esto no puede trascender lo deportivo. Claro. Sí, y lo del DIPI que te consultaba no puede trascender lo antes, deportivo. Porque bueno, trascendió que cobraría 1,5 millones de pesos por ese cargo. No paga ganancia. Me parece que es totalmente contradictorio a la postura que tiene el presidente y que tuvo y que tiene el gobierno. ¿Por qué? Que el gobierno se va a hacer cargo de alguien que está totalmente alineado con el gobierno, que fue candidato con el gobierno, ahora pagarle para hacer un programa. Me parece que es una pregunta que le tendría que hacer algún funcionario del gobierno y que se la pueda contestar con autoridad moral, ¿no? Porque el discurso es totalmente contrario. Facundo, fue candidato el DIPI. Sí, la matanza. Sí. Sí. Facundo, Bueno, te quiero consultar qué pensás de los dichos de Alberto Fernández, que este martes dio una entrevista en Radio con Vos, pidió disculpas nuevamente por la fiesta en Olivos y el festejo de Fabiola, y dijo, se instaló la idea de que mi gobierno fue un desastre, como si fuese una idea. ¿Qué pensás? Pienso que no fue un desastre, que fue lo que le sigue un desastre, fue horrible, fue asquerosamente desastroso. Y por eso la consecuencia, como yo soy, viste, soy muy ligado a la constante de causalidad, yo creo que la causa, el 100% de la causa del efecto Milei y de Milei presidente, es lo desastroso que fue el gobierno de Alberto Fernández. O sea, no se instaló la idea de que el gobierno fue desastroso, fue realmente desastroso. Yo en un momento, cuando era crítico al gobierno de Macri, decía, llegamos a estar quintos en inflación en el mundo. Bueno, el gobierno de Alberto nos llevó a estar primeros en inflación en el mundo. Y bueno, no pero Facundo, ¿y eso no va un poco en contra también, siguiendo con la línea del linaje familiar, que la CGT no le haya hecho ningún paro a Fernández? Lo dije antes, durante y después.
antes, durante y después. Lo dije siempre. Sí, pero acá... Lo dije, me falta imaginar ese asado, Recito archivo. Recito archivo. Lo dijo en la primera marcha que le hizo la CGT, yo lo escuché. La primera marcha que le hizo la CGT, él salió diciendo que no le parecía que le tenían que haber hecho también lo mismo al ver. Claro. No, y aparte, lo dije durante el gobierno, digamos, ¿cómo puede ser que...? Y aparte, a ver, nosotros tuvimos una situación en nuestro gremio, a ver, yo no era el secretario general, pero el gremio de trabajadores de concesiones viales, que hicimos 9 medidas de fuerza, 9. En la octava medida de fuerza, perdón, te estoy tirando las manos que no dan el número, pero en la octava medida de fuerza, que fue en enero del 2023, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos pidió la quita de la personería gremial. No hay antecedente de la democracia de un gobierno que pida la quita de la personería gremial. Por lo tanto, nadie me puede decir particularmente, ni a mí, ni a nuestra organización, que no dijimos ni hicimos nada durante el gobierno pasado. Dijimos, hicimos antes, durante y después. Bien, Nunca nos movimos de esa postura. Facundo, muchas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Facundo Moyano, dirigente político, hablando absolutamente de todo. Vamos a cambiar de tema porque hoy se...